Evangelio de hoy. Lunes 31 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 4, versículo 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se dirigió a Galilea. Jesús mismo había declarado que un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén. Durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara a curar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba bajando, sus criados le salieron al encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre comprobó que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. La fe que trasciende los milagros. El relato de este evangelio nos sitúa en un momento clave del ministerio de Jesús, en el que la fe es puesta a prueba. Jesús regresa a Galilea, donde es recibido con admiración, debido a los signos y milagros que ha realizado. Sin embargo, su afirmación de que un profeta no es bien recibido en su propia patria nos lleva a reflexionar sobre la dificultad de reconocer la grandeza de lo que tenemos cerca. Muchas veces, buscamos lo extraordinario lejos de nuestro entorno, sin darnos cuenta de la presencia viva de Dios en nuestra propia realidad. En este contexto aparece el funcionario real, un hombre de estatus y poder, pero también un padre angustiado por la enfermedad de su hijo. Su posición social no le impide reconocer la necesidad de algo más grande que su propia autoridad, la esperanza en Jesús. Esta escena nos recuerda que, ante el sufrimiento, todos somos iguales y necesitamos de la gracia divina. La fe auténtica no es exclusiva de los humildes o los pobres, sino que se manifiesta en quien reconoce su necesidad de Dios. La fe que actúa sin ver. El encuentro entre Jesús y el funcionario real nos muestra una dinámica interesante de la fe. El hombre no pide una señal para creer, sino que insiste con confianza en que Jesús tiene el poder de sanar a su hijo. Jesús, en un principio, parece hacerle un reproche al decir: si no veis signos y prodigios, no creéis. Una afirmación que apunta a la actitud de muchos, que buscan en él solo manifestaciones visibles de su poder. Pero el funcionario no busca una prueba, sino que deposita su confianza en Jesús. No necesita ver el milagro en ese momento para creer en su palabra. Aquí radica la verdadera enseñanza. La fe no depende de lo que vemos, sino de la confianza en la palabra de Dios. Este hombre no recibe una confirmación inmediata, sino solo la promesa de Jesús: tu hijo vive. Y sin dudar, regresa a casa. Creer antes de ver, el desafío de la confianza en Dios.
Muchas veces en nuestra vida queremos ver primero los resultados antes de confiar. Queremos que Dios nos muestre una prueba clara antes de entregarnos plenamente a Él. Sin embargo, la fe genuina es aquella que se apoya en la palabra de Dios, aunque no haya evidencia inmediata. El funcionario real nos da un ejemplo de esta fe madura. Acepta la palabra de Jesús sin cuestionamientos, sin exigir garantías. Su fe no está basada en un espectáculo de milagros, sino en la certeza de que la palabra de Jesús es suficiente. Y su confianza es recompensada. En el camino de regreso, recibe la noticia de que su hijo ha sido sanado en la misma hora en que Jesús había pronunciado la promesa. Jesús, el Señor de la vida. El milagro realizado por Jesús es una prueba más de su poder sobre la enfermedad y la muerte. Él no necesita estar físicamente presente para obrar. Su palabra tiene poder en sí misma. Este detalle nos habla de la divinidad de Cristo y de su capacidad de trascender las limitaciones humanas. En muchas ocasiones, podemos sentir que Dios está distante, que no interviene de manera visible en nuestra vida. Pero este pasaje nos recuerda que su poder no está limitado por nuestra percepción. Jesús actúa incluso cuando no lo vemos, cuando no lo sentimos cerca, cuando pensamos que está ausente. Su palabra sigue teniendo fuerza hoy, sanando y transformando vidas. El milagro que lleva a la conversión. Este episodio no solo trae sanación física, sino también una transformación espiritual. La fe del funcionario no solo se fortalece, sino que se extiende a toda su familia. No fue solo un acto de sanación corporal, sino una señal que condujo a la conversión. Este detalle es clave: los milagros no tienen como fin el espectáculo, sino la renovación del corazón. La fe del funcionario creció a partir de su experiencia con Jesús y llevó a su hogar entero a creer. Nos recuerda que la fe no es un asunto privado, sino un testimonio que se irradia y toca a los demás. La invitación a una fe más profunda. A través de este relato, Jesús nos invita a dejar de lado una fe basada en la necesidad de pruebas visibles. Nos llama a confiar en su palabra, a creer antes de ver, a descansar en la certeza de que su amor y su poder están obrando incluso cuando no lo percibimos. La vida cristiana nos exige caminar con confianza, aunque no siempre tengamos respuestas inmediatas. Nos desafía a confiar en las promesas de Dios sin exigir señales constantes. Si aprendemos a creer con el corazón, nuestra fe se fortalecerá y nos conducirá a una relación más profunda con Él. La fe como un camino de perseverancia. La fe que Jesús nos invita a vivir no es estática ni momentánea, sino un camino continuo de perseverancia y crecimiento. El funcionario real tuvo que dar el paso de volver a casa sin ver aún el milagro realizado. En ese trayecto, su confianza en la palabra de Jesús fue puesta a prueba. Podemos imaginar los pensamientos que pudieron cruzar su mente. ¿Realmente habrá sucedido lo que Jesús dijo? ¿Debí insistir más en que viniera conmigo? Sin embargo, no dejó que la duda lo dominara. Siguió su camino confiando en la promesa recibida. De la misma manera, en nuestra vida cristiana, enfrentamos momentos en los que no vemos de inmediato los frutos de nuestra oración. Dios nos da su palabra y sus promesas, pero nos pide que sigamos caminando con fe, aun cuando no tengamos pruebas inmediatas.
Es en esos momentos cuando nuestra relación con Él se fortalece. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo y en su voluntad. El testimonio de la fe que transforma vidas. Uno de los aspectos más bellos de este pasaje es que la fe del funcionario no solo tuvo un impacto en él, sino en toda su familia. Cuando comprobó que su hijo había sanado exactamente a la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, su fe se consolidó aún más. Pero no se quedó solo en él, y creyó él con toda su familia. Este detalle es crucial porque nos muestra que la fe auténtica no es individualista. Cuando vivimos una relación profunda con Dios, esta se proyecta en nuestro entorno y toca la vida de quienes nos rodean. Nuestra manera de confiar en Dios. Nuestra forma de vivir la fe en las dificultades. Y de testimoniar su amor puede ser el medio para que otros también crean. De la búsqueda del milagro al encuentro con Cristo. En un primer momento, el funcionario busca a Jesús. Porque tiene una necesidad urgente, la salud de su hijo. Como muchos, se acerca con la esperanza de recibir un milagro. Sin embargo, lo que encuentra en el proceso es mucho más grande. Una relación de fe que trasciende su necesidad inmediata. A menudo, nuestra relación con Dios empieza de la misma manera. Nos acercamos a Él en tiempos de angustia, buscando ayuda, respuestas o soluciones a nuestros problemas. Pero Jesús nos invita a ir más allá. A descubrir que la fe no se trata solo de recibir milagros, sino de encontrarnos con Él, de confiar en su amor y de vivir en su presencia. El poder de la palabra de Jesús. Este pasaje nos recuerda que la palabra de Jesús es viva y eficaz. No necesita estar físicamente presente para obrar un milagro, su palabra es suficiente. En muchos momentos de nuestra vida, podemos sentir que Dios está distante, que no lo vemos actuar de manera tangible. Pero su palabra sigue operando en nuestro favor. Jesús sigue hablándonos hoy a través de las Escrituras, de la oración y de las experiencias diarias en las que nos muestra su amor. Como el funcionario real, estamos llamados a creer en su palabra, incluso cuando no vemos de inmediato los resultados. Si aprendemos a confiar en lo que Él nos dice, experimentaremos su poder, actuando en nuestra vida de formas sorprendentes. Una fe que desafía la lógica humana. Desde una perspectiva humana, la petición del funcionario tenía sentido. Él quería que Jesús fuera físicamente a su casa para sanar a su hijo. Pero Jesús le muestra que su poder va más allá de lo que él podía imaginar. La fe requiere muchas veces que dejemos de lado nuestra lógica y confiemos en que los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Dios no siempre actúa de la manera en que esperamos. Pero eso no significa que no esté obrando. Muchas veces queremos que las cosas sucedan de cierta manera y en cierto tiempo. Pero Dios tiene una visión mucho más grande y perfecta. Aprender a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos, es el verdadero desafío de la fe. La invitación a creer sin ver. Este evangelio nos desafía a creer antes de ver. A confiar en la palabra de Dios sin depender de pruebas visibles. En un mundo donde se nos enseña a buscar garantías y seguridades, Jesús nos invita a vivir una fe que se apoya en su fidelidad y no en nuestras percepciones. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien.
y cuando vemos resultados inmediatos. Pero la verdadera fe se manifiesta en los momentos de incertidumbre. Cuando seguimos creyendo aunque no veamos todavía el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. La gratitud como respuesta a la fe. Cuando el funcionario ve que su hijo ha sido sanado, no solo cree, sino que comparte su fe con toda su familia. Este detalle nos enseña que la gratitud es una parte esencial de la vida de fe. No solo debemos acudir a Dios en nuestras necesidades, sino también reconocer y agradecer sus bendiciones cuando se manifiestan. Muchas veces recibimos gracias y milagros en nuestra vida, pero nos olvidamos de dar gracias a Dios por ellos. Este pasaje nos recuerda que la fe no solo consiste en pedir, sino también en reconocer la acción de Dios y proclamar su bondad a los demás. El segundo signo, la continuidad de la misión de Jesús. San Juan nos dice que este fue el segundo signo que Jesús realizó en su regreso a Galilea. No fue el último, sino una confirmación de su misión: revelar el amor y el poder de Dios. Cada milagro de Jesús es un signo que nos apunta hacia algo más grande: el reino de Dios que transforma, sana y salva. Hoy seguimos viendo estos signos en nuestra vida. En cada conversión, en cada persona que recupera la esperanza, en cada corazón que se abre a la gracia. Jesús sigue actuando, aunque a veces no lo percibamos de inmediato. Su poder no ha cambiado, sigue llamándonos a creer en Él con una fe firme y confiada. El desafío de confiar sin ver. Uno de los aspectos más difíciles de la fe es confiar en Dios sin tener pruebas tangibles. El funcionario real tuvo que decidir entre quedarse atrapado en la duda o confiar en la palabra de Jesús sin ver inmediatamente el resultado. Este dilema es el mismo que enfrentamos en nuestra vida diaria. Dios nos da promesas a través de su palabra, pero muchas veces queremos pruebas antes de creer. Sin embargo, la verdadera fe no necesita pruebas inmediatas, sino que se apoya en la certeza de que Dios cumple lo que dice. Nos cuesta dar pasos de fe cuando no tenemos garantías visibles. Queremos seguridades humanas antes de confiar en lo divino. Pero Dios nos pide que avancemos, que demos el paso primero, que confiemos en su palabra aunque todavía no veamos el milagro. Solo cuando nos arriesgamos a confiar plenamente en Él, experimentamos su poder transformador. Jesús conoce nuestras verdaderas necesidades. El funcionario real pensaba que lo mejor para su hijo era que Jesús fuera físicamente a su casa. Pero Jesús tenía un plan mejor: demostrar que su poder no está limitado por el espacio ni el tiempo. Nosotros también tenemos nuestras propias ideas de cómo Dios debería actuar en nuestra vida. Pero muchas veces lo que queremos no es lo que realmente necesitamos. Dios ve más allá de nuestra petición inmediata. A veces pedimos un milagro, pero lo que realmente necesitamos es una fe más profunda. Buscamos soluciones rápidas, pero Dios quiere enseñarnos a confiar en Él en todo momento. Si aprendemos a aceptar su voluntad, incluso cuando no se ajusta a nuestras expectativas, descubriremos que su plan es infinitamente mejor que el nuestro. El impacto de una fe sincera en los demás. Cuando el funcionario real vio que su hijo había sido sanado, su fe se fortaleció, pero lo más hermoso es que esa fe se extendió a toda su familia.
Esto nos muestra que nuestra relación con Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también puede tocar la vida de quienes nos rodean. Nuestra manera de vivir la fe puede ser un testimonio poderoso. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades. Cuando seguimos creyendo a pesar de las pruebas. Cuando vivimos con esperanza en momentos oscuros. Estamos dando testimonio a los demás. Sin necesidad de grandes discursos. Nuestra vida misma puede ser un mensaje que lleve a otros a creer en Dios. La fe que atraviesa el tiempo y la distancia. Este milagro nos recuerda que el poder de Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Jesús no necesitó tocar al niño, ni estar presente físicamente para sanarlo, su palabra fue suficiente. Esto nos da una gran esperanza. Aunque no veamos a Dios con nuestros ojos, su presencia y su acción son reales en nuestra vida. A veces sentimos que Dios está lejos, que no responde a nuestras oraciones de inmediato. Pero este pasaje nos muestra que su poder sigue actuando, incluso cuando no lo percibimos. Su palabra sigue teniendo la misma autoridad. Y su amor sigue sanando, liberando y transformando. La paciencia en la espera del milagro. El funcionario tuvo que caminar de regreso, sin ver todavía la sanación de su hijo. Esa caminata representa nuestra propia espera en la fe. Muchas veces oramos, pero no vemos el milagro inmediatamente. Sin embargo, en ese tiempo de espera, Dios está obrando en nosotros. La paciencia es una parte esencial de la vida cristiana. No siempre recibimos respuestas instantáneas. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. La fe verdadera se fortalece en la espera. En la confianza en que Dios cumplirá su promesa en el momento perfecto. La fe no es solo para los momentos de crisis. Es fácil acudir a Dios cuando estamos en una situación desesperada, como lo hizo el funcionario real. Pero la verdadera fe no se basa solo en los momentos de crisis, sino en una relación constante con Dios. Jesús nos invita a confiar en Él. No solo cuando necesitamos un milagro, sino todos los días. Nuestra fe debe ser un compromiso diario. Una entrega continua a su voluntad. No podemos ver a Dios como un recurso de emergencia. Él quiere ser el centro de nuestra vida en todo momento. El poder de una oración confiada. El funcionario real nos da un ejemplo de cómo debemos orar, con confianza y humildad. Él no exigió a Jesús que hiciera lo que él quería, sino que le pidió con fe. Su oración no fue una imposición, sino una súplica llena de esperanza. Cuando oramos, a veces queremos que Dios haga exactamente lo que le pedimos. Pero la oración verdadera no es imponerle nuestra voluntad, sino abrir nuestro corazón a su plan. La oración confiada no exige, sino que se entrega en las manos de Dios, con la certeza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La fe que crece con la experiencia. El funcionario comenzó su camino con una fe débil, que dependía de ver signos y milagros. Pero después del encuentro con Jesús, su fe se fortaleció y se extendió a su familia. Esto nos enseña que la fe no es estática. Crece a medida que experimentamos la fidelidad de Dios. Cada vez que confiamos en Dios y vemos su mano actuar en nuestra vida, nuestra fe se profundiza. Pero esto requiere que demos el primer paso. Que confiemos antes de ver, que sigamos adelante.
incluso cuando no tenemos certezas visibles. Jesús sigue obrando hoy. Este pasaje no es solo una historia del pasado. Nos habla también a nosotros hoy. Jesús sigue sanando, sigue restaurando. Sigue llamándonos a confiar en su palabra. Su amor y su poder no han cambiado. Cada día tenemos la oportunidad de vivir con fe. De confiar en Dios sin necesidad de pruebas visibles. Si aprendemos a creer en su palabra y a esperar con paciencia, veremos su mano actuar en nuestra vida. De maneras que jamás imaginamos. Vivir con una fe que transforma. Al final, este pasaje nos invita a vivir una fe que no solo busca milagros, sino que transforma nuestra vida. Nos desafía a confiar en Dios sin ver. A caminar con esperanza, a dejar que su palabra guíe nuestro camino. Si hoy estamos esperando una respuesta de Dios, recordemos la historia del funcionario real. Él confió en la palabra de Jesús y, en el momento preciso, dio la manifestación de su poder. Que también nosotros aprendamos a confiar en Dios con una fe firme, que no dependa de señales, sino de la certeza de su amor y fidelidad. Vivir una fe activa y confiada. La historia del funcionario real nos deja una enseñanza clara. La fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Jesús nos llama a confiar en Él sin reservas. A vivir con la certeza de que su palabra tiene poder. Así como el funcionario dejó a Jesús sin pruebas visibles, nosotros también estamos llamados a confiar. Incluso en los momentos de incertidumbre. Dios sigue actuando en nuestras vidas. Aunque no siempre de la manera en que esperamos. Si creemos en su amor y en su poder, veremos su obra en el momento preciso. Que este Evangelio nos ayude a vivir una fe más auténtica, basada en la confianza y no en la exigencia de señales. Que aprendamos a aceptar la palabra de Dios, con la misma seguridad con la que el funcionario real la aceptó. Sabiendo que cuando Dios promete algo, su palabra se cumple. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.